Observe con atención y escuche la respuesta que le dio la secretaria de Economía Raquel Buenrostro a Cuadri. Lo dejó calladito y es parte de lo que la prensa tradicional, de lo que los medios callan. Disfrute usted esta épica respuesta. Vale la pena contextualizar esta pregunta o esta charla con los rasgos fundamentales de este gobierno, de la llamada 4T. ¿En qué consiste la 4T? En regalar dinero, financiado todo esto por la destrucción de la administración pública y la destrucción del Estado, en construir proyectos absurdos, no rentables, lo cual también se financia con la destrucción de la administración pública y del Estado, el endeudamiento. Como ya se comentó, el próximo año el gobierno prevé un endeudamiento de cerca de 2 billones de pesos. Otro rasgo fundamental es la militarización, la entrega de cada vez sectores más importantes del andamiaje institucional y económico del país a los militares. Este gobierno está creando una nueva clase empresarial militar, cosa que solo ocurre en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Corea del Norte. Otro rasgo es el aborto a la transición energética, es otro de los rasgos fundamentales de esta llamada cuarta transformación. Ahora, dentro de todo esto, el gobierno vive y sobrevive y se mantiene gracias fundamentalmente al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y al nearshoring, de lo cual ya se habló. El tratado es, digamos, pieza clave, pieza fundacional de la estabilidad económica que le permite al país exportar pues más de 160,000 millones de dólares al año. Y esto pues es algo absolutamente, es un factor fundamental de estabilidad. En este contexto, mi pregunta directa a la señora secretaria es por qué este gobierno pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio a partir de una decisión fanática de prohibir el maíz transgénico en México sin ningún tipo de fundamento científico. No hay un solo elemento de ciencia seria que documente algún daño del maíz transgénico a la salud humana. De hecho, llevamos más de 30 años, todos los que estamos aquí, consumiendo maíz transgénico sin que se haya registrado ningún tipo de daño. Estados Unidos ya ha planteado un panel dentro del tratado, lo cual puede derivar en sanciones comerciales para el país, y todo a partir de una decisión ideológica, fanática, sin sustento, sin ningún tipo de parangón en el mundo. Y mi segunda pregunta rápidamente es: ¿por qué, si el mundo va a la electrificación del parque vehicular, secretaria, porque este gobierno ha derrochado casi 2 billones de pesos en subsidiar gasolinas y en subsidiar a petróleos mexicanos, en vez de promover una política industrial de apoyo a la electrificación del parque vehicular? Por su respuesta, muchas gracias. Muchas gracias al diputado Cuadri, y se concede el uso de la palabra a la maestra Raquel Buenrostro para dar respuesta hasta por 5 minutos. Adelante, secretaria. Sí. Bueno, yo nada más quisiera hacer una precisión. Como ustedes saben, la pandemia fue todo el año 2020, prácticamente todo el año 2021. Fueron 2 años donde no había operaciones comerciales. Se rompieron todas las cadenas en todo el mundo. Entonces, aunque hubiera tratado de libre comercio, pues no había comercio, ¿no? Porque no había cadenas de producción. Entonces, esos 2 años lo que mantuvo al país fue la inversión pública, fue todo el trabajo de la inversión pública y todos los programas sociales que permitieron mantener el consumo interno y que además disminuyeron la pobreza. Este consumo interno hizo que las empresas mexicanas no cayeran. Hay un dato que no se dice mucho, pero también en esta administración no solo hubo una menor diferencia entre el decil más alto y el decil más bajo, sino las empresas les ha ido muy bien. Las empresas están contentas porque no han tenido pérdidas. Desafortunadamente, las que están ganando más es el sector financiero y no están prestando nada, pero salvo el sector financiero, que es un caso más atípico, todos los que son en la economía real, en la economía física, digamos, todos están ganando.
la gente está bien, la gente está contenta y los principales promotores de la inversión extranjera son muchas de las empresas globales que están aquí en México. Son los que se han dedicado a ser los principales embajadores, porque nosotros hemos hecho recorridos en el mundo, pero pues a ellos se les cree más por obvias razones, porque ya están aquí y son nuestros embajadores. Entonces, pues no ha habido ninguna queja por parte de la iniciativa privada, ni por las grandes ni por las pequeñas. Y lo que mantuvo fue precisamente estas políticas, el consumo interno. En la parte del maíz transgénico sí hay que decir que el decreto del 2023 abrogó el decreto del 2020, y una de las diferencias principales del decreto del 2023, que el que está vigente, es que no prohíbe nada. Entonces no hay ninguna prohibición sobre el uso del maíz transgénico como tal en relación a las importaciones, o no está prohibida las importaciones, que es lo que se dice normalmente en los medios. Pero si uno lee el documento no dice eso. El documento básicamente lo que dice, entre otras cosas, es que lo voy a decir muy coloquialmente, el comercio no está prohibido, se puede cruzar, simplemente el uso para maíz y tortilla no se permite que sea transgénico, pero ese es el uso, no tiene nada que ver con el comercio. La otra cosa muy importante que hay que decir es que el consumo de maíz en México, el 50% es nacional y el 50% es importado, pero ese 50% nacional no es transgénico, porque desde los 90s en México la Suprema Corte prohibió la siembra de maíz transgénico, desde los 90s. Entonces todo el maíz que se siembra en México es no transgénico. El 50% de la producción, más bien el 100% de la producción en México no es transgénico, y eso es mucho más de lo que se requiere nada más para la masa y la tortilla. Por lo tanto, no hay afectación en la parte comercial, porque con la producción nacional es suficiente y sobra para atender el mercado de la masa y la tortilla. Si nosotros vemos las cifras del maíz en esta administración, cada año ha crecido el comercio exterior. Por lo tanto, no hay un daño tampoco comercial ni afectación. Por lo tanto, no hay nada que pelear de manera económica. Ideológicamente están atrás las empresas, eso sí, las empresas como Monsanto, otro tipo de empresas, pero es una ideología distinta, y nosotros lo que estamos defendiendo, entre otras cosas, es la biodiversidad. En el mundo hay alrededor de 64 razas de maíz, de las cuales 57 están en México. El sembrar maíz transgénico, y en los 90 se demostró que la polinización afecta la raza del maíz, la podemos perder. Nosotros tenemos que proteger la biodiversidad, y la biodiversidad también es un capítulo completo del Tratado de Libre Comercio. Entonces nosotros también nos estamos apegando al Tratado de Libre Comercio, donde se protege la biodiversidad, y nosotros, como un centro un centro mundial, centro de origen del maíz, nosotros estamos defendiendo la posición de defender nuestro maíz mexicano, y que además, como todo el maíz mexicano no es transgénico y es más que suficiente para la masa y la tortilla, pues tampoco hay afectación comercial. Entonces nosotros creemos que en el panel pues nos va a ir muy bien, porque como ahí ya no están las empresas de Monsanto, sino van a estar ya otro tipo de abogados ya técnicos, pues ahí se va a poder discutir en un plano más técnico y no en un escenario meramente electoral, porque el maíz transgénico donde se siembra es en el centro de Estados Unidos, en Iowa, y ahí es el secretario de Agricultura de Estados Unidos, fue gobernador ahí, y además es donde empiezan las elecciones primarias de Estados Unidos. Entonces nosotros ya, yendo al panel, estamos más tranquilos porque se quita todo la nube política, pero la política de Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias a la maestra Raquel Buenrostro. Agradecemos la presencia hoy ante el Pleno de estas Comisiones Unidas. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Durante décadas, en nuestro país prevaleció una política basada en amiguismos y compadrazgos, en beneficios desmedidos, al amparo de un modelo neoliberal que solo buscó la concentración de riquezas en unas cuantas manos, y así la privatización de empresas públicas, la entrega de contratos públicos a modo, y en los programas dirigidos a los amigos de los amigos, provocando
el atraso en el desarrollo de la economía nacional y perjudicando la hacienda pública. Para los gobiernos del PRI y del PAN, las micro y pequeñas empresas nunca fueron una prioridad. Que no nos vengan a engañar. Durante sus gobiernos se favoreció a las empresas extranjeras, se les ofreció un paraíso fiscal y hacerse de la vista gorda ante las precarias condiciones laborales de la clase trabajadora, por supuesto, a cambio de un buen moche. Hoy, en la cuarta transformación, se trabaja para fortalecer la economía nacional y así salir de la dependencia a la que nos llevó el régimen neoliberal. Sabemos que para fortalecer las MIPYMES estamos trabajando en 4 líneas, en 4 ejes, que es la inclusión financiera, la inclusión digital, la inclusión comercial y la inclusión institucional. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.